muy específico a lo que es el cannabis. Ahora sí vamos a tener diferentes datos que ya se están trabajando a nivel industrial para optimizar los tiempos de producción y ahorrar costos. Entonces, mucha de esta parte que se va a ver hoy ya se puede ir como haciendo como aplicaciones en nuestro cultivo, ya que pues toda esta parte que les vamos a dar hoy ya es aplicada al cultivo de cannabis. Bueno, yo les voy a hablar lo que es el fotoperiodo, Ismael les va a hablar lo que es el control de plagas. Bueno, vamos a comenzar. La fotobiología del cannabis. Vamos a ver qué es la fotobiología, a qué responde la fotobiología. Pues como pueden ver, pues habla un poco de los sistemas biológicos y la luz, cómo la luz está teniendo ciertos controles estructurales, fisiológicos, adaptativos en la planta. Y bueno, vamos a hablar dentro de esta parte de la fotobiología del cannabis, conceptos sobre el espectro electromagnético. Vamos a hablar un poco de la fotobiología del cannabis, de sus particularidades, cómo es que está respondiendo a todos estos procesos lumínicos y cuáles son sus adaptaciones y pues todos sus sistemas biológicos en respuesta a la luz. Aquí vamos a ver lo que son como los fotorreceptores y en particular la actividad de los cannabinoides en este proceso evolutivo de la planta en relación a los procesos lumínicos. ¿Sí? ¿No está cargando la presentación? Bueno, ya, tuvimos una fallita aquí técnica, pero creo que ya, ¿no? También, bueno, aquí vamos a ver los fotorreceptores, cómo estos fotorreceptores están teniendo actividad en la planta, cuáles son, cuál es su función, a qué espectro, a qué parte del espectro electromagnético responden, cómo estos se pueden ir trabajando para tener ciertas genéticas, cierta producción de ciertos cannabinoides, cómo estimular la producción a través de una inducción electromagnética. Esto es sumamente importante porque las nuevas técnicas de cultivo se están dando por inducción electromagnética. Ahorita les voy a explicar un poco lo que es la inducción electromagnética, pero bueno, también les voy a hablar del contra de la inducción electromagnética, los grandes costos energéticos que hay. Entonces, pues vamos a ir desglosando estas nuevas fitotecnias y todas estas ingenierías lumínicas que están en el mundo del cannabis. Y hasta el final vamos a ver qué controla la fotomorfogénesis y cómo controlar los diferentes fotoperiodos para tener estimulaciones vegetativas, bueno, estimulaciones morfogénicas en la planta. Primero vamos a hablar del espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué parte de este espectro es lo que nuestra planta utiliza? Realmente, pues no tenemos que entender todo el espectro electromagnético para tener una buena producción, sino que simplemente lo que nuestra planta va a aprovechar, los rangos que nuestra planta va a aprovechar son los que vamos a ir tocando. Bueno, al espectro electromagnético se le denomina como la distribución energética de todas las ondas electromagnéticas en los diferentes rangos. Tenemos desde las ondas más cortas hasta las longitudes de onda más largas o de mayor amplitud. Tenemos a los rayos cósmicos, como las ondas más, bueno, las longitudes de ondas más amplias. Tenemos luego los rayos gamma, los rayos X. Tenemos las ondas más de longitud de onda más corta, que se podrían
desde las ondas de baja frecuencia, las ondas VHF, las microondas, los infrarrojos, que son los que ya están más cercanos al espectro visible. Nosotros, bueno, nuestro ojo solo logra captar el rango del espectro visible. Este rango va desde los 400 nanómetros hasta los 750 nanómetros. Empieza desde la parte, desde la luz azul y termina en la luz roja. Cercano a la luz azul está la luz ultravioleta, que ya no logra captar nuestros ojos, y cercano a la luz roja está la luz infrarroja. ¿Esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque la fotosíntesis se va a dar en estos tres rangos. En el rango ultravioleta, en el rango del espectro visible y en el rango del infrarrojo. Nosotros entendiendo esta parte del espectro, vamos a poder jugar con las diferentes luces para generar diferentes actividades en nuestra planta. Vamos a tener lo que se llama una inducción electromagnética. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a jugar con los diferentes rangos del espectro para tener respuestas de la planta. Esto lo vamos a ir viendo ya más a detalle, cómo es que funciona, cómo es que la luz UV tiene respuesta en ciertas estructuras de la planta, en ciertos procesos biosintéticos, también como la parte infrarroja ayuda a partes fisiológicas de la planta como crecimiento, elongación de las células. Bueno, vamos a ir viendo cada particularidad de, de la luz en respuesta a la planta. Eh, bueno, aquí está, ya. Esta tabla que aquí les muestro es un poco las diferentes longitudes de onda, los diferentes rangos y cuáles son las que atraviesan a la atmósfera y cuáles son las que son absorbidas y las que son también reflejadas por ella misma. Bueno, tenemos que las que penetran a la atmósfera terrestre van desde las ondas de radio, el infrarrojo y el espectro visible. Las microondas, las ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son absorbidos o reflejados por nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera es un conjunto de gases que tienen esta propiedad de absorber o de reflejar ciertas longitudes de onda del espectro electromagnético. Nosotros, bueno, la ciencia juega con con estos principios físicos para determinar infinidad de métodos como la detección de moléculas. Nosotros podemos medir picos de absorción de las diferentes moléculas para determinar qué molécula es. Aquí abajo también tenemos como una ilustración de la longitud de onda respecto a una escala que no, conocible. Tenemos que las ondas de radio tienen longitudes de onda del tamaño de los edificios. Por eso esas longitudes de onda pues sirven pues, para transmitir sonido, para transmitir este tipo de información, y son las que se ocupan. Bueno, también tenemos las microondas, las de infrarrojo, tenemos los rayos gamma, que su tipo de, bueno, que su longitud de onda es a nivel atómico, ¿no? O sea, son longitudes de onda del tamaño de un núcleo atómico, ¿no? Entonces, desde la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ya estamos hablando que tienen actividad así en el microcosmos desde a nivel molecular y nivel atómico. Bueno, aquí abajo también podemos ver las diferentes frecuencias en Hertz a las que que tienen las diferentes longitudes de onda, y tenemos las temperaturas.
¿Por qué es importante saber las temperaturas de las longitudes de onda? Porque nosotros, como vamos a ir viendo en esta parte de la fotobiología, lo que nosotros queremos es optimizar el proceso fotosintético de la planta, que tenga el mayor proceso, o sea, que tenga la mayor absorción de luz sin que decaiga esta tasa de fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura va a jugar como un determinante para saber hasta qué nivel va a tener absorción lumínica nuestra planta. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la fotobiología de la planta. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, ¿qué es la fotomorfogénesis? ¿Cómo está esta influenciada por la fotosíntesis? La fotomorfogénesis son todos los cambios que tiene la planta a nivel morfológico influidos por la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la etapa de crecimiento, desarrollo de plántulas, desarrollos radiculares, el desarrollo foliar, el desarrollo de la hoja, todo va a estar va a estar influenciado por la luz. Nosotros tenemos diferentes como focos de emisión o centros de energía lumínica. El principal a nivel cósmico, pues es bueno, a nivel del sistema solar es el Sol. Es el principal foco emisor del que nosotros recibimos este flujo lumínico. De ahí que el Sol cumpla, bueno, emita todo el espectro electromagnético. Y ahorita nosotros vamos a ir trabajando desde la parte del Sol, pero lo vamos a ir adecuando a las diferentes como ingenierías lumínicas que tenemos, ya sea, eh, ya sea focos de sodio, ya sean focos de LED, vamos a ir viendo qué rango del espectro está emitiendo y a qué intensidad y con qué frecuencia. Bueno, ¿qué pasa con el sol y la planta de cannabis a nivel fotobiológico? La planta tiene una estrategia evolutiva que fue la creación de ciertos pigmentos naturales como los carotenos, las clorofilas, las zeaxantinas y las antocianinas. Todos estos son pigmentos naturales que contiene la planta y que están trabajando a un nivel lumínico para que la planta tenga las mejores condiciones para crecer y reproducirse. ¿Qué quiere decir esto? Que los carotenos y las clorofilas tienen un proceso de absorción lumínica para que la planta genere sus procesos fotosintéticos y para que la planta refleje la luz que no necesita. Entonces aquí abajo en la gráfica podemos ver pues los diferentes pigmentos naturales, los carotenos, las zeaxantinas, las antocianinas y las clorofilas, cómo tienen picos de absorción en diferentes longitudes de onda. Esto es importante porque a la hora de nosotros escoger una lámpara, nosotros tenemos que ver qué longitud de onda emite esa planta. Entonces vamos a entender un principio bien interesante en todos nuestros pigmentos naturales y las lámparas que vamos a tener, que son estos niveles de absorción. Entonces la planta va a trabajar entre los 400 y los 500, va a tener niveles óptimos de absorción, porque como se puede observar en la gráfica, los carotenos tienen dos picos de absorción entre los 430 y los 480, casi 500 nanómetros. Tenemos a las clorofilas que tienen dos picos de absorción y
generales y que tienen dos picos de absorción local. Los dos picos de absorción local los tenemos alrededor de los 400 y 420 nanómetros para clorofila alfa, y tenemos un pico de absorción a los 470 nanómetros para clorofila beta. Y tenemos otro segundo pico general entre los 630 y los 700 nanómetros. Entonces, este dato es súper importante porque vamos a ver que nuestra planta está trabajando a nivel fotosintético entre los 400 y los 700 nanómetros. No necesitamos todo el espectro visible, solo necesitamos trabajar en este momento estos rangos que van de los 400 a los 700. Esto si ustedes recuerdan la tabla pasada del espectro electromagnético, nos está hablando de una luz con una tonalidad azul, luz azul y luz roja. Entonces ahí vamos a entender un poco por qué a la hora de nosotros escoger un sistema lumínico de tipo LED, vamos a escoger estos LED que emitan esta longitud de onda. Bueno, aquí arriba podemos ver un poco lo que es el caroteno, el beta caroteno. Este es un pigmento que se encuentra también en las zanahorias. La expresión de este beta caroteno va a tener como producto ciertos genotipos, o más bien ciertos fenotipos. La expresión del beta caroteno está asociado con ciertas plantas de cierto fenotipo, como las famosas orange, que tienen esta pigmentación naranja, entonces está muy asociado a beta caroteno. La clorofila pues va a dar la coloración verde de las plantas, es algo que comparten en general todas las plantas, esta clorofila. La va a tener en una distribución uniforme en hojas y tallos. También vamos a tener la zeaxantina y la antocianina. Estos pigmentos, algunos de ellos también suelen aparecer cuando hay procesos como climáticos que afectan a la planta. Un ejemplo podría ser cuando llega la helada, este pigmento morado que luego llegan a presentar esta necrosis, es realmente una lesión por necrosis de la planta. Ahí, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero estas pueden ser por heladas, por bajas temperaturas. Entonces se llegan a presentar estas pigmentaciones de color azul, morado. Pues son una respuesta a las condiciones climáticas. Bueno, vamos a irnos a otro nivel más abajo, bueno, más pequeño, por así decirlo, en la fotobiología del cannabis, que son los fotorreceptores. Los fotorreceptores están teniendo actividad dependiendo la luz que los esté estimulando. Tenemos diferentes fotorreceptores, como el de arriba es el fotorreceptor fitocromo. Bueno, la investigación dice que los fitocromos están teniendo actividad con luz roja. La luz roja los está, pues ahora sí que sobreexpresando, le está generando actividad. ¿Y qué quiere decir esto a nivel fisiológico de la planta? Se ha visto que los fotorreceptores, en particular el fitocromo, están muy asociados al crecimiento de la planta, a la elongación de la célula. Entonces, vamos a ir empezando a asociar al fitocromo con los procesos lumínicos en las diferentes etapas de crecimiento de nuestra planta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a estimular el fotorreceptor del fitocromo en una etapa vegetativa para generar un incremento en la elongación de las células. Esto nos va a dar, no sé, para alguien que quiera trabajar cáñamo, pues va a tener que
que trabajar esta luz roja en la etapa vegetativa a una intensidad muy alta que no sature a la planta, sino que genere el mayor nivel, bueno, el nivel óptimo de fotosíntesis en la planta, que no la sature y que no decaiga esa tasa, para generar este proceso de crecimiento. Entonces, en la etapa de crecimiento vamos a trabajar con luces rojas, con cierto porcentaje de luz roja para que trabaje este fotorreceptor fitocromo y las plantas tengan una elongación celular y tengan el mayor crecimiento, nos den plantas muy grandes, muy frondosas, con mucha hoja. Entonces, ahí vamos a ir trabajando esta parte. También el criptocromo. Eh, el criptocromo es otro fotorreceptor. Está teniendo actividad en el espectro de los 300 a los 400, entre los 450, 500 nanómetros. Esto quiere decir que criptocromo y fototropina están trabajando en luz azul, se estimulan con luz azul. Cuando nosotros estimulamos este fotorreceptor es muy importante porque se ha visto que tiene relación con los procesos biosintéticos de cannabinoides. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entramos a un proceso de floración? Cuando nosotros entremos a un proceso de floración, bajo el método de la inducción magnética, les vamos a cambiar la luz a una luz que entre dentro de este rango, de esta longitud de onda, para que la fototropina y el criptocromo empiecen a trabajar y el proceso biosintético de cannabinoides tenga su mayor eficacia. Se ha visto que criptocromo y fototropina tienen una relación muy importante con la biosíntesis de CBG. Se ha visto que cuando se incrementan los niveles de absorción de esta longitud de onda, los niveles biosintéticos de la planta en CBG aumentan. ¿Y qué quiere decir esto? CBG es nuestro cannabinoide percusor para las diferentes vías sintéticas de los diferentes cannabinoides. Es un ejemplo, no es así como literal. CBG es como una célula de la cual podemos generar otras células. CBG va a generar un proceso de biosíntesis en el cual va a dar pauta a la producción de THC, de CBN, de CBD, etcétera. Entonces, CBG es nuestro cannabinoide percusor para todas nuestros otros fitocannabinoides. Entonces, trabajar la estimulación por inducción electromagnética al nivel de los fotorreceptores para estimular la biosíntesis de los cannabinoides es como el tener un principio para nosotros generar la mayor producción en nuestras plantas. Entendiendo este principio, nosotros podemos trabajar la ingeniería lumínica al nivel que nosotros queramos, hacerle las diferentes mediciones, optimizar tiempos, optimizar producción. Entonces, por eso es sumamente importante esta lámina, porque nos está hablando de la relación que tienen los fotorreceptores con las longitudes de onda y con los procesos fisiológicos y biosintéticos que tiene la planta. Bueno, aquí les voy a hablar un poco de los espectros lumínicos, que aquí tenemos abajo pues las longitudes de onda y en relación a los flujos de fotones que emiten. Tenemos que la luz del sol, pues como ustedes pueden ver, tiene todo el espectro electromagnético en mayor intensidad. Entonces, trabajar con la luz solar es lo mejor para nuestras plantas, es cumplir con sus ciclos biológicos de luz y obscuridad.
genera el menor impacto, porque tener las diferentes lámparas que aquí estamos manejando como incandescentes, de sodio, lámparas fluorescentes, generan un alto gasto energético. Eh, tenemos que el gasto energético por kilo de cannabis en interior tiene un impacto ecológico de casi 3.000 toneladas de CO2. O sea, un kilo de cannabis cultivado en el interior está teniendo una emisión de 3.000 toneladas de CO2. Esto, pues, son temas de ecología, de impacto ambiental, que se están trabajando desde el área del cultivo. Entonces, pues ya ahorita vamos a ir viendo qué impactos, qué marco regulatorio queremos, cómo se van a generar diferentes estrategias para, pues, tener el menor impacto ambiental que genere la industria canábica, porque también recordemos que México está adscrito a protocolos internacionales en cambio climático. Entonces, bueno, es todo un tema que lo voy a dejar para una clase en particular, un tópico particular. Aquí también podemos ver los diferentes, siguiendo con la gráfica, las diferentes escalas. Aquí ustedes pueden ver cómo bueno, la tercer lámpara, que son las de sodio, HPS, son las que tienen la mejor intensidad en el rango de bueno, en el rango de la longitud de onda, que es mejor aprovechable para nuestras plantas. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel artificial, a nivel de cultivo de interior, las plantas de sodio están generando la mayor producción, aproximadamente 1 gramo por watt. Después tenemos las lámparas incandescentes, que su gráfica es realmente un incremento lineal, bueno, un incremento exponencial, perdón, un incremento exponencial muy notable. ¿Qué quiere decir esto? Que pues realmente está muy apegado a una parte del espectro electromagnético. Su mayor intensidad se encuentra en las luces rojas, lo que quiere decir que estas plantas se pueden ocupar más para una inducción de tipo en la etapa vegetativa, en el crecimiento. Realmente para etapas de floración, como lo vimos hace rato, que se ocupa más el espectro de la luz azul, pues no nos serviría. No nos serviría este tipo de lámparas, porque nunca entrarían en esa etapa nuestras plantas. Siempre estarían en etapa vegetativa. Nunca verían ustedes que empezaran a crecer inflorescencias o lo que le llaman cogollos. Entonces, a lo mejor este tipo de lámparas, sin cambiar el fotoperiodo, nos pueden ayudar a tener plantas madre. Ya hablamos lo que hace en la clase pasada, lo que era una planta madre en los procesos de clonación. Entonces, pues aquí van viendo más o menos cómo se pueden ir adecuando las diferentes lámparas, y las lámparas fluorescentes, que pues tienen un pico de intensidad, bueno, del flujo fotolumínico muy grande, y que está en el rango de la luz azul, lo que está generando procesos de floración. Entonces son lámparas que se están adecuando al proceso bueno, a la etapa de floración. Eh, Aquí voy a ver un poco ya en conclusión qué es la fotomorfogénesis. La fotomorfogénesis son todos estos procesos que vamos a ir viendo desde la etapa de germinación, la etapa vegetativa, los procesos biosintéticos, la floración y el crecimiento, todo controlado por la luz, por la longitud de onda y por el tiempo de exposición que nuestra planta va a tener en relación al flujo lumínico. Y el fotoperiodo es el tiempo de exposición que va a tener nuestra planta en relación a los tiempos de luz y de oscuridad. ¿Esto qué quiere decir? Que está muy ligado a los procesos de fotosíntesis y a la actividad de los fotorreceptores. Como vimos, los fotorreceptores tienen actividad cuando el proceso lumínico está activo, y también tienen otro tipo de actividad
en la fase oscura. Entonces, por un lado, están ayudando a los procesos de elongación de la célula, teniendo actividad a nivel fotosintético, no sé, en los procesos de dióxido de carbono, y a lo mejor en otra etapa lumínica están ayudando en la parte del oxígeno. Entonces ahí los fotorreceptores están en las diferentes etapas del periodo, en el oscuro y en el lumínico. Y bueno, la fotomorfogénesis pues está también ahí controlada por todo esto que les hablaba del tiempo de exposición, del periodo, y vamos a tener como en conclusión que estos dos grandes como conceptos van a ir controlando a nuestra planta en diferentes momentos y en diferentes actividades a lo largo de nuestro tiempo de producción y de cosecha. No sé si alguien tenga alguna pregunta muy particular o tenga alguna duda respecto ya a sus cultivos. Sí, para cerrar el tema de los espectros, o más bien, ¿hay algún estudio o ustedes saben de algún plástico en específico para producción en invernadero? Digo, en el invernadero hay plásticos con diferente tipo eh, con diferentes tipos de filtros o con que permiten porcentualmente diferentes espectros de luz. ¿Hay alguno en específico que tú sepas que les haya funcionado bien? Sí, mira, el uso de estos plásticos o de diferentes polímeros en la fitotecnia o en los invernaderos es para compensar deficiencias ambientales, ya sea en la temperatura o en el proceso de captación lumínica, como tú dices, que dejen pasar cierto espectro o cierta longitud de onda para mayor aprovechamiento de la planta. Yo aquí primero te recomendaría, o sea, no sé, pues, en qué lugar sea la intención donde tú vayas a cultivar, y dependiendo, o sea, primero el lugar, ya podríamos hablar como de un plástico en especial. Yo te recomendaría, pues, no sé, si estás en un lugar muy frío, sí usar algún polímero que deje entrar el rango que va de los 400 a los 700. Si quieres te mando algunas fichas técnicas, pero si estás en un lugar más tropical, que tenga como buena exposición solar, yo creo que no es necesario tener un invernadero. Más bien se controlaría de diferente manera, porque pues toda la exposición solar no tendrías ninguna deficiencia. Realmente todo con la exposición solar, todo lo compensarías. No sé si me expliqué. Sí, no, claro. Ok, ok. Sí, en realidad sería también un poco pensando no solo en el asunto de la radiación, sino del siguiente tema de las plagas, ¿no? Más sería pensando en las dos cosas, lo de la producción en el invernadero y Eh, realmente en el lugar en donde tenemos planeado hacerlo, mayormente es con buenas temperaturas, pero obviamente en el invierno sí suele ser suele haber bajones de temperatura y en las mañanas también suelen ser frescas. ok. Entonces, pensando un poco en esa parte también. Sí, mira, ahorita, qué bueno que nos dices esa parte. La parte del control de las plagas, ahorita el doctor Ismael va a hablar un poco de lo que es el manejo integral de plagas y el control biológico y cómo esto se puede implementar en temas de exterior con el menor impacto ambiental, y cómo es favorecer los ciclos de la planta con todo este control biológico. Para los temas de la temperatura,
se pueden usar técnicas más agroecológicas en ese sentido, como el uso de rocas, o sea, la roca, ¿qué pasa? En el día, las rocas son malas conductoras térmicas. En el día absorben pues toda la luz, todo el calor, y en la noche lo van liberando poco a poco. Esto ayuda que cuando lleguen las heladas, esa liberación de energía que tienen las rocas, de manera gradual, genere un microclima en tus cultivos y que no ayude como, bueno, y que mejore como en la parte que tú me estás diciendo de la parte de las temperaturas. Pero bueno, también es, o sea, realmente como tú quieras cultivar, si te interesa la parte de los sistemas cerrados, pues en particular lo vamos trabajando contigo y te vamos diciendo qué polímeros usar. Entonces, pues es muy buena tu pregunta porque pues va a dar apertura a este otro bloque que es el manejo integral de plagas y el control biológico. De hecho, gracias. Hola, espero haya quedado claro todo lo que nuestro compañero Diego expuso sobre todo, cómo absorbe la planta la luz, las longitudes de onda correctas para las diferentes etapas de vegetación. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, también pueden comunicarse con nosotros y podemos aclarar cualquier duda que ustedes necesiten. No ha habido mucha actividad en el WhatsApp, entonces asumimos que van muy bien sus proyectos y bueno, recuerden que si van a comenzar a crecer, podemos darles una asesoría personalizada para cualquiera de las necesidades que ustedes tengan. Entonces solamente háganoslo saber y ya nosotros nos damos un espacio para ayudarlos. A continuación vamos a ver sobre el control de plagas. Hay algunas plagas importantes que afectan principalmente al cannabis. Si hay una plaga, muchas veces se pierden las cosechas. Llegan diferentes insectos, pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser virus. Entonces, cuando las plantas eh, se llegan a infestar de alguno de estos organismos biológicos, entonces puede ser peligroso para sus cosechas, dado que se pueden perder o pueden disminuir la calidad de las mismas, que es lo que queremos evitar a toda costa cuando estamos creciendo cannabis. Una de las más importantes, por no decir la más importante, es la mosca blanca, y digo eso porque también la araña roja, que en un momento les voy a enseñar la imagen, son las principales plagas que afectan al cannabis. Entonces, en Estados Unidos hay pérdidas cuando llegan a infestarse de estos insectos. La mosca blanca es esta que tienen en la imagen. Es un pequeño díptero de aproximadamente 2 milímetros de tamaño que se reproduce y vive en las hojas del cannabis. Entonces aquí les muestro una imagen. Es una mosquita como del tamaño de la fruta, un poquito más chiquita, y es blanca y se llena toda la planta. Este insecto es polífago y su nombre científico es Bemisia tabaci, y hay otra variedad que es Trialeurodes vaporariorum, y bueno, son pequeñitos de 2 milímetros, como les había mencionado. Tiene un ciclo de vida muy veloz y generalmente habita debajo de las hojas del cannabis. Ustedes voltean la hoja y ahí están todas las mosquitas. Es muy devastador porque esta mosquita lo que hace es chuparse la savia de las hojas. La savia es todo ese líquido que recorre la planta, que contiene los nutrientes, el agua, todo lo necesario para que la planta esté sabia, digo, perdón, esté viva y esté sana. Entonces, lo que hacen estas mosquitas es
alimentarse de ese jugo, y entonces la planta se comienza a poner negra y se comienza a tener mal aspecto y se muere. Otra de las cosas importantes de esta mosquita es que es vector de algunos patógenos como virus, entonces también si se empeora la plaga, entonces también le entran virus a la planta que justamente están dentro de estas mosquitas y que cuando están en contacto con la planta se lo transmiten. ¿Qué virus son? ¿Perdón? ¿Qué virus son? Pues el más conocido es el, el del mosaico del café. O sea, yo sé que hace referencia al café este virus, pero se sabe que esta mosquita puede ser vector de ese y de otros. En este momento no tengo el nombre de otros, pero podemos investigarlo sin ningún problema para la próxima clase y ya les decimos qué otros virus. A ver si encontramos algún artículo interesante en donde aparezca toda la variedad de virus. Más o menos qué síntomas tiene ese virus del mosaico? ¿Cómo afecta a la planta? Ese lo vamos a ver ahorita particularmente como ejemplo, pero te adelanto que es la planta tiene como manchitas en la hoja, tiene una coloración diferente, son como unas pequitas blancas, eh, pero ahorita vamos a ver bien las imágenes y vamos a hablar un poquito más de él, ¿va? Hecho, gracias. Entonces, ¿cómo se previene la mosquita? En los cultivos, en los monocultivos es muy sencillo. Hay que usar jabón potásico o aceite de NEM. Y se sabe que un tratamiento con alguno de esos dos compuestos puede matar a la mosquita. Si se tiene, por ejemplo, ya un invernadero, se recomienda, por ejemplo, usar más un control biológico. Hay diferentes tipos de insectos que se alimentan de la mosca, entonces lo que tendrían que hacer es colocar esos insectos dentro de su cultivo, no se va a comer a la planta, sino se va a alimentar de la mosquita y es una buena forma de eliminar esa plaga. Hay otros tratamientos químicos que honestamente nosotros no recomendamos, como la rotenona o la espiretrina. Se ha demostrado que estos compuestos químicos son tóxicos también para el humano, entonces hay que tener cuidado si se utilizan ese tipo de químicos porque podrían tener consecuencias en la salud de los consumidores de su cultivo. Otra de las mosquitas, bueno, no, perdón, esta no es una mosquita. La mosquita, este es un insecto, ¿no? Tiene 6 patas, tiene sus 2 antenitas, tiene 2 alas, es un díptero. Y esta otra se le llama araña roja o ácaro. Los Oye, ácaros. disculpa, Ismael, que te interrumpa. Sí. Nada más una duda. En Sí. el caso de que le vayan a poner el jabón, ¿cómo llamaban? ¿Jabón potásico? O el aceite, ¿cómo lo implementarías? Pues en un aspersor. ¿Un aspersor? Claro, ¿Te lo mezclas con agua o con qué? sí, sí, claro, sí, o sea, disolver en el caso del jabón Ajá. potásico, o sea, disolverlo en agua para que eh, eh, se disuelva y pueda haber efecto de saponificación. Ok. Y en el caso del aceite de NEM se puede colocar manualmente en los lugares en donde están las plagas y ya, son como focos, ¿no? Entonces le colocas el aceite con una brochita o manualmente Ujú. y ya. ¿Y tienen algún efecto secundario o son Eso no aceptados? tiene ningún efecto secundario. Lo ideal, evidentemente, es evitar a toda costa que se nos llenen de bichitos las plantas, entonces es por eso muy importante la higiene de los cultivos, tiene que estar todo muy limpio en el caso de los interiores, en el caso de los invernaderos pues se tiene que tener un buen control, se puede prevenir también
que lleguen estos insectos a comerse la planta, se pueden, como yo les mencionaba, tener el control biológico o utilizar algunos insecticidas que sean orgánicos para que no afecte el suelo y para que sus plantas no estén contaminadas, pero lo primordial sería que no suceda. Entonces, estas arañitas rojas son ácaros, no son insectos, tienen 8 patas, igual que las arañas, solo que estas son muy pequeñitas y bueno, no tienen telaraña y la forma de alimentación también es diferente, pero son, digamos, no son insectos, pues. Estos ácaros, ustedes seguramente en algún momento, es lo más común que hay digamos, es lo más común que hay en todas las plantas. Ustedes, si en algún momento pueden ir en la calle, por ejemplo, si ven rosas, pueden ver abajo de la hoja y están estas arañitas. Se ven como se ven pequeñitas y ahí tienen un chorro de huevecillos debajo de la hoja que ahí se están reproduciendo. También se reproducen muy rápido y se alimentan también de la hoja. Su nombre científico es Tetranicus urtice y está su variación de Tetranicus cinnabarinus. Como les mencionaba, se reproduce muy rápidamente y esto sucede en lugares con altas temperaturas, baja humedad y poca ventilación. Entonces tengan cuidado de que se les sequen mucho sus plantas porque además van a estar propensas a que se infecten de este ácaro. Y bueno, pues destruyen a la planta y lo que sucede es que la cosecha se viene abajo si no hay un control correcto. ¿Cómo se previene? Hay que mantener una alta humedad o una buena humedad o humedad óptima en el periodo vegetativo. Hay que mantener la temperatura en aproximadamente 26 grados centígrados, evitar abonos con contenido muy alto de nitrógeno. No, perdón. A ver, aquí... Lo que quise decir es que abono con contenido alto en nitrógeno ayuda a evitar esta plaga. Disculpen. Entonces, esa es como una prevención. Si ustedes en su abono utilizan una buena cantidad de nitrógeno, entonces también pueden estar previniendo que se contamine de este ácaro y solo tener cuidado porque también el exceso de nitrógeno puede intoxicar a la planta, entonces tiene que ser una cantidad siempre de compuestos nutrimentales adecuada, pero sin embargo en este caso sí puede funcionar para evitar una plaga. También tiene sus enemigos biológicos, aquí hay unos ejemplos. Les vamos a pasar las presentaciones, una disculpa porque al parecer no hay compatibilidad en los formatos en los que vemos las presentaciones y por eso es que no las hemos subido al grupo, pero hoy queda eso en la tarde. Y bueno, se utilizan los mismos químicos que mencioné anteriormente y con las mismas recomendaciones. En los monocultivos también se puede utilizar el aceite de NEM y también se puede utilizar el jabón potásico. Este otro, los tripis, como se les llama, es un nombre en inglés, son pequeños insectos alargados, también son dípteros, que también es muy común que se contamine la planta con estos bichos. Su nombre científico es Frankiniella occidentalis, y bueno, generalmente todas estas plagas se combaten con los mismos compuestos, tienen la misma eficacia, entonces únicamente se los estamos mostrando para que ustedes los conozcan y para que sepan si en algún momento hay alguna infección, pues puedan identificar de qué tipo es. Y también estos bichos se alimentan de la savia de la planta, lo cual tiene como consecuencia que la planta pierda sus nutrientes y entonces se muera. Otro muy parecido,
muy importante es el pulgón, también es muy común, son animalitos verdes, igual de como de 2 milímetros, y bueno, las mismas consecuencias. Igual es importante recalcar que todos estos bichos pueden tener como consecuencia que se le metan bacterias, hongos a las plantas, virus, porque justamente como se están alimentando de la savia, en donde están todos los nutrientes, la planta se debilita y entonces su sistema de defensa disminuye y entonces es muy fácil que se les pegue no solamente virus, sino también bacterias y también hongos. Igualmente se utiliza jabón potásico o aceite de NEM y tiene aquí sus predadores naturales por si ustedes quieren utilizar un control biológico. Les dejamos aquí los nombres. Si necesitan ayuda, nosotros podemos ayudar a que los consigan si es que tienen un cultivo grande. Y todo lo que necesiten pueden acercarnos y preguntarnos. Este otro es un insecto que vive dentro de la hoja, está encriptado adentro de la hoja, se reproduce dentro del tejido de la hoja, y entonces no hay una foto, así no encontré una buena foto de este organismo, pero se comienza a comer a la hoja dentro, entonces deja como una marca, como se me figura como el camino de un gusano o algo así, no sé. Es muy peculiar la forma en la que se come la hoja y es muy clásico. Igual ustedes, si caminan por la calle o principalmente en la ciudad, ustedes pueden encontrar muchas plantas que están enfermas y pueden ver estos ejemplos en vivo. Igualmente este se previene con el aceite de NEM y bueno, estos controles biológicos no son tan buenos porque se comen a la hoja, pero bueno, existen algunos probables identificados. La mosquita terrestre, esa también es muy común que llegue a los cultivos del cannabis. Entonces, de igual forma. Les dejo toda esta información en particular de la mosca, pero lo que nos importa es el tratamiento, entonces el tratamiento es generalizado para casi la mayoría de estos organismos. Y otro de los que se ha encontrado que se come a las hojas y que ha tenido problemas en los cultivos grandes son las orugas. Estas orugas, pues como ustedes saben, son mariposas, son lepidópteros, es una etapa del ciclo de vida de las mariposas. Y bueno, también ha traído problemas a los cultivos. Y de estas, únicamente se utilizan control biológico para acabar con ellas. Esto es si tienen evidentemente un cultivo grande. Si tienen un monocultivo, pues bueno, se las quitan y ya. Y bueno, como les comentaba anteriormente, para que las plantas estén saludables no solamente se infectan de parásitos externos como insectos o pequeñas arañas o mosquitas, sino que también pueden tener problemas con microorganismos. Estos microorganismos como bacterias y hongos pueden afectar también los cultivos del cannabis y se han encontrado mucho tipo de estos contaminantes. Estas gráficas que les muestro a continuación son de un artículo que se dedicaron a investigar los patógenos unicelulares y hongos que se encontraban en las plantas. Entonces, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, donde dice bacterias, todas esas bacterias son las que pueden estar colonizando a las plantas. Cabe destacar
que los Perdón, pero casos esa más... a la planta de, perdón que te interrumpa, ¿es a la planta de, de, de cannabis en específico o en general? No, este estudio se hizo en plantas de cannabis en específico y se Ah, ok. hizo el estudio a diferentes muestras que ya estaban cosechadas y se analizaron mediante pruebas genéticas cuál era el contenido de patógenos que presentaban estas muestras. Entonces, encontraron muchísimos, principalmente con el 35% que es el que se encuentra mayoritariamente eh, contaminando a los cultivos, es el que está en anaranjado, que es pseudomonas. Esta es la principal contaminación. Si una planta se contamina de esta bacteria, también se enferma y comienza a decaer la calidad y muere. Pero también estas bacterias se pueden adquirir una vez que ya se cosechó la planta en las flores que están curtidas, que están almacenadas. Es en donde se encuentran estos patógenos y este estudio está dirigido justamente a flores que ya están cosechadas y encontraron que tenían esta gran cantidad de microorganismos que pueden ser además dañinos para la salud de las personas que lo están consumiendo. En cuanto a los hongos, el más común es Antipela, y bueno, pues estas gráficas son de un artículo y me pareció muy interesante que manejen los porcentajes y los nombres de los principales patógenos que están contaminando a las plantas. Y bueno, pues hay que echar únicamente un vistazo para analizar bien los nombres y ya, para tener la información lista. Más común que las bacterias se encuentran los hongos. Estos hongos son diferentes a las bacterias por muchas razones. Los hongos son un reino completo de organismos con características principales, sobre todo en el sistema de reproducción. Los hongos se reproducen a través de himenios o hifas y hay de muchos tipos. Están desde los hongos comestibles, como las setas y como lo que nosotros nos alimentamos, y también están los hongos microscópicos. Estos hongos microscópicos son también un problema para las cosechas de cannabis porque también si no se tiene un buen control, principalmente con la humedad, entonces pueden llegar y pueden invadir a la planta. En esta imagen les muestro ejemplos de flores que fueron parasitadas con diferentes hongos. Todos los hongos, aunque parecen iguales, tienen su taxonomía específica y en su particularidad son distintos, pero lo que sí tienen en común es que se forman como unos pelos algodonosos en las flores y pues son evidentes. Si ustedes toman una flor, se ve blanca. Aquí en la diapositiva les muestro algunos ejemplos de cómo se ven los hongos en la planta y cómo es que se ven aislados ya en una caja Petri con un medio nutritivo. Por ejemplo, estos son los análisis que nosotros hacemos para determinar que una planta no esté... Esto generalmente se hace cuando ya es la cosecha, entonces nos mandan sus muestras para verificar si tienen algún patógeno y lo que nosotros hacemos es tomar muestras de la planta y entonces las colocamos en estas cajas Petri y entonces podemos, si crece algo, pues entonces podemos decir que sí había algunos hongos tóxicos. Hay que ponerlas en las cajas Petri para analizar la morfología y el color y para poder determinar cuál es. Entonces, ese es un análisis que generalmente se manda a hacer a los laboratorios, pero si ustedes aprenden, pues también pueden hacerlo. Entonces, esa es
Un ejemplo, como les mencionaba, las flores se ven de color blanco, como si tuvieran salitre o tuvieran una pelusa sobre las flores. Hay unas que son más blancas, otras que son más grisáceas, pero como les digo, para poder identificarlo, entonces hay que colocarlo en una caja Petri para poder ver la forma y de esa forma identificarlo. Este es otro ejemplo este hongo se llama Fusarium y es el más común. Es el más común de los cultivos y bueno, pues se ve como una telaraña. Y en la caja Petri es un halo circular blanquecino con pelitos. Y bueno, pues es así como se ve. Y es así como lo identificaron estas personas que analizaron diferentes flores para ver los contenidos de patógenos. Y de esta forma demuestran que esas plantas estaban contaminadas. No solo en las flores caen los hongos, también están también están en las hojas. El más común es el oidio o cenicilla y también es un hongo que está sobre las hojas. Los cimenios de los hongos se meten a las hojas y entonces comienzan a tomar también los nutrientes de la planta y entonces pues la planta pierde su calidad y se muere. Entonces es importante que no les caigan estos hongos. Y bueno, en cuanto a los hongos, el más común, esto es un artículo de este año, los más comunes son los de la familia que les mencionaba en la parte de arriba, Aerobasidium, y de estos hay una variedad increíble. Esta imagen muestra todos los hongos detectados en el GEM y esto es un análisis de los hongos y de la relación genética que hay entre ellos y se dan cuenta que, bueno, es una serie de hongos que provienen de hongos muy cercanos y son una gran cantidad. Para determinar y diferenciarlos, esto ya no se hace con las cajas Petri, sino que ya se tienen que hacer análisis genéticos para determinar cuáles. Esta es una imagen de cómo se ve una hoja contaminada con bacterias. Entonces, ya hablamos un poco de los hongos, ahora vamos a pasar con las bacterias. Las bacterias también parasitan, por así decirlo, a las plantas. Se encuentran sobre las hojas y comienzan a habitar en ellas hasta que, como cualquier infección, terminan por matar a la planta si es que no hay un control adecuado. Entonces, estas son imágenes con un microscopio de barrido. Estos microscopios tienen una gran resolución. Lo que vemos en la imagen, en las diferentes imágenes, es cómo se ve una hoja en la A, una hoja sin estas bacterias, y posteriormente se ve la infección, cómo es que se comienza a ver cuando se comienzan a infectar y estas bacterias son como unas células, como unos pequeños frijolitos que están sobre la hoja. Y bueno, como pueden ver en la imagen inferior, cómo es que llenan a la hoja y se la comienzan a comer y bueno, pues se muere la planta. Aquí les presento una diapositiva con las principales bacterias que se han encontrado en diferentes muestras. Todos estos estudios los hacen en dispensarios en Estados Unidos. Agarran una marca y entonces les hacen análisis a los diferentes productos, a las diferentes presentaciones y encuentran que muchos siguen vendiendo flores contaminadas con estos patógenos. Entonces, en esta imagen les muestro en una gráfica los principales eh, bacterias que se encuentran en la planta. La más común son los bacilos.
como los que estaban en la imagen de arriba. Eso es lo más común que hay. Los bacilos son bacterias de tipo, como se veía en la imagen, chicharitos. Las bacterias tienen diferentes formas, pero la forma del bacilo es así, como una pequeña vita, no sé. ¿Estos no son los que se usan para controlar el TRIPS y el pulgón? ¿Esos bacilos? No estoy seguro si se utilicen bacterias para controlar al pulgón, honestamente, pero bueno, pues voy a investigar. Sí, no estoy seguro de que los usen. Hecho, gracias. No me suena, pero bueno, hay mucha información y puede ser que por ahí hay algo que no hemos leído, pero voy a investigarlo al ratito. Y ya platicamos la otra clase. Si Bien, encuentro gracias. una imagen o algo, pues ahí la pongo. Y bueno, pues igual, la relación filogenética, los principales son bacilos y son de muchos tipos. Cabe destacar que también hay bacterias que son benéficas para la planta. Hay bacterias que están en el suelo y esas plantas están conectadas con las bacterias y entonces las bacterias ayudan a que las plantas puedan absorber mejor algunos nutrientes. Por ejemplo, está el Rhizobium que permite la fijación de nitrógeno. Entonces, se pueden utilizar bacterias para mejorar también la calidad del suelo. Eso lo vamos a ver posteriormente en otros módulos, pero bueno, se los dejo nada más así como para que ustedes sepan. Y bueno, todo esto es para que ustedes tengan idea de la gran cantidad de patógenos, de insectos que pueden estar contaminando las plantas, si ustedes tengan conciencia y puedan prevenir un control pues un buen control para que no se les contaminen sus plantas. Hay algunos cursos específicos muy extensos en donde les explican todos los componentes químicos, en donde ven todos los controles biológicos en específico, pero bueno, la idea de nosotros es únicamente mostrarles los ejemplos y que ustedes sepan y tengan un panorama de lo que puede pasar. Algunos consejos naturales para combatir hongos y bacterias es el uso de bicarbonato. Se mezcla con agua, puede ser vinagre con bicarbonato, se agita y lo colocan en donde ustedes vean los focos. Por ejemplo, si tienen un hongo y se empieza a ver como que está la telaraña blanca, pues le pueden aplicar. También se usan los extractos de chile y también se usa ajo pulverizado, que son como, esto se recomienda más para monocultivos, ¿no? Entonces, esto se hace muy fácil. Aquí está la fórmula, es muy sencilla, entonces nada más es seguir la receta y se aplica. Además, si ustedes quieren, podemos darles otras fórmulas, pero esto se encuentra muy sencillo en todas las guías de cultivo de cannabis. Entonces, no creo que tengan ningún problema si es que llegan a tener en su monocultivo este tipo de infecciones. Digo, siempre me refiero al monocultivo porque los tratamientos en el campo y los tratamientos en los invernaderos son diferentes. Entonces, si alguien necesita asesoría, pues bueno, eso ya lo haríamos presencial con ustedes. Y bueno, este es el virus del mosaico de tabaco. Me preguntaba alguien que cómo se veía. Se ven así las hojas como de coloradas. Este virus se está estudiando. No se sabe exactamente cómo es que se pasa la infección, pero cuando hay tabaco cerca infectado, entonces se propaga e infecta a otras plantas. Se le llama el tabaco porque ahí fue en donde lo descubrieron y se dieron cuenta que su mecanismo de reproducción estaba relacionado con el metabolismo de ciertas sustancias que están en el tabaco y que por eso se facilitaba su propagación. Entonces, no hay mucha información, yo no me clavé mucho a investigar,
pero sí quiero que sepan que los virus pues ni siquiera se pueden ver. Son organismos mucho más pequeños que una célula, son como el tamaño de las proteínas que se encuentran dentro de la célula, y son cápsides de proteína y dentro se encuentra el material genético, y de esta forma utilizan ese material genético para hackear las células y apoderarse de la maquinaria de replicación de las células, y entonces se comienzan a propagar y son muy, se propagan muy fácil, y una vez que una planta se contamina con este virus, no hay ningún tratamiento, sino es que hay que quitar la planta y hay que tirarla para que no se contaminen las demás plantas. De cómo se previene, pues se aconseja que no se tenga ningún derivado de tabaco cerca del cultivo, entonces, y estar monitoreando a las plantas cuando tienen esta apariencia, pues retirarlas, y de esta forma es que se evita la contaminación. Y bueno, pues hasta hoy en el bloque 3, pues no hemos tenido como mucho acercamiento con ustedes. Seguimos abiertos a que nos escriban sus dudas, y bueno, por el día de hoy sería todo. No sé si tengan alguna duda, sugerencia, estamos dispuestos a escucharlos.